Que esta mañana el Señor pueda restaurar en nosotros la capacidad de visionar, la capacidad de soñar y de abrir nuestros ojos para lo que Él tiene en nuestras vidas, ¿sí? Creemos que el Señor habla. Él habla. Hoy sigue hablando. ¿Sí? Él sigue hablándonos. Él sigue haciendo fluir su voz en medio de los hijos. Y eso no quedó en el pasado. El Señor sigue hoy ministrándonos, sigue trayendo una palabra clara para nosotros. Y quiero ir directo a leer. Voy a leer un verso que después lo voy a repetir, que está en el libro de Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Sí? Efesios capítulo 1, verso 3. Dice lo siguiente, la Escritura dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ¿sí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué dice el verso 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Verso 7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos, ¿qué dice? Para alabanza de su gloria. Segunda vez que pone esa frase Pablo, ¿no? Verso 13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantías de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Hay harta cosa acá, ¿sí? Y tranquilo si de pronto no captamos todo lo que Pablo está queriendo hablar o exponer, porque la idea es poder profundizar precisamente en qué es lo que el Señor nos está hablando, ¿no? De forma más precisa y detallada en estos versos. Entonces, hay palabras que se van repitiendo en estos versículos que acabamos de leer, y una de esas es que el Señor nos escogió. Una de esas es que el Señor te destinó. Y otra de esas es que tienes un propósito no solo para el hoy, sino que para alabanza de su gloria fuiste llamado, fuiste creado. Es decir, hay un destino glorioso, ¿sí? Fuimos creados con una dirección. Fuimos creados con un propósito. No fuimos improvisados. Ninguno de nosotros fue improvisado. Cada uno de nosotros, Dios le puso un GPS en su espíritu y le programó ahí algunas coordenadas, ¿sí? Y esas coordenadas, ¿querés que le haga propaganda después le hacemos propaganda al GPS? Ya. No voy a decir quién, pero ahí levantó la mano. Pero el Señor puso un GPS en tu espíritu, ¿ya? Que lo que hace es, de alguna forma, estar permanentemente tratando de reconocer la voluntad del Padre, ¿sí? Tu alma, tu corazón, tu espíritu es un contenedor de la gloria de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque fuiste creado en Él antes de que existiera el tiempo y el espacio.
¿Ya? Es algo que es muy difícil quizás procesarlo en nuestra mente. Y usted dice, a ver, pastor, usted me está hablando de esto, del tiempo, del espacio, y usted no sabe los problemas que he tenido esta semana, ¿no? Lo difícil que ha sido este mes. Pero trata de enfocarte en lo que Pablo nos está diciendo. Dice que en Él fuimos creados antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el tiempo y el espacio, Dios pensó en ti. Dios sopló aliento de vida y viniste a existir. Hay gente que dice, si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿cuál habría sido la época en la historia que le hubiese gustado vivir? ¿En qué época de la historia le hubiese gustado vivir? Algunos dirían, no, en el Imperio Romano, para haber conocido a Jesús. Dice. ¿No? Sí, yo lo he escuchado esa respuesta. Otro dice, no, me hubiese gustado ser un señor medieval. Andar ahí con la armadura, no sé. No saben cuánto pesaba eso, ¿no? Algunos quizás dicen, no, me gustaría haber estado en los tiempos de Arturo Prat para ir y tirar al abordaje. Vamos a ver si algunos se hubiesen tirado, ¿no? Ahí al abordaje. ¿Qué dice la historia de la ciencia, de la tecnología? Que hoy día el hombre está en una era en donde ha vivido quizás más cómodo en todos los ciclos que ha existido humanidad. Estamos en una era muy tranquila, muy cómoda, muy, por así decirlo, de paz, porque claro, estamos nosotros en Chilito, el mejor país de Chile, ustedes saben. Pero quizás nuestras palabras no serían lo mismo si estuviésemos en Afganistán, si estuviésemos siendo parte de la iglesia perseguida en China. Quizás no diríamos estamos en la etapa más tranquila de la humanidad, pero en Occidente, al menos, el ser humano está viviendo una etapa, entre comillas, de bienestar, de comodidad, que quizás nunca antes había experimentado. Ahora, claro, alguno diría, me hubiese gustado vivir acá en tal o cual etapa de la historia, pero el Señor te hizo nacer en este tiempo y en este espacio, y en este país, y en esta ciudad. Él nunca improvisa. Él es un Dios de planes. Es un Dios de planes. Dios no juega a los dados con nosotros. Y en lo eterno, Él te configuró para que tú pudieses reconocer su voz, para que pudieses oírlo, para que pudieses tener comunión, es decir, una relación profunda con Él. Ahora, el tema es si es que estamos desconfigurados, si es que en nuestra alma estamos aún en algunas áreas medio adormecidos. Entonces, hoy podríamos decir, hay una disputa por cómo se entiende el destino. Pero para nosotros los hijos de Dios, ¿sabe qué? Hay un destino eterno de gloria en la cual Dios quiere limpiarnos de todas las áreas de nuestra vida en la cual estamos, insisto, quizás desconfigurados. ¿Cómo lo leían los antiguos? ¿Cómo, por ejemplo, lo leían los griegos, los romanos? Para ellos el destino estaba, por ejemplo, para los griegos, estaba totalmente determinado por un fatalismo. El fatalismo griego. No sé si me ayudan, chiquillos, puse unos monitos ahí por si... Para que algunos... Oye, entre paréntesis, yo bendigo a los jovencitos que están... No, sé que están ya en un tiempo de... Están en un tiempo de ayuno de sus redes sociales. Y bueno, que el Señor los desintoxique a los que quizás están más intoxicados. Ojo, no estamos diciendo quemen los computadores, quemen el Insta, no. Estábamos diciendo que hay adicciones. Y que necesitamos muchas veces en nuestra alma salir de un sistema de adicción, insisto, que no nos permite reconocer qué cosa, el destino que Dios ha escrito para mí. ¿Sí?
Bueno, de ahí oramos por los jovencitos y los no tan jovencitos que quieran sumarse a ese ayuno. Ya. Entonces, claro, para los griegos era muy común que ver el destino en un fatalismo, ¿ah? Ellos le llamaban las moiras, que la moira era una fuerza impersonal, inflexible, que ni los mismos dioses podían alterar. Disculpen, no sé, quizás ahí atrás después podemos, bueno, ya vamos a tener otra cosa más grande para ver. O sea, saben que me gusta enseñar con imágenes a veces y bueno, aquí tenía estas cosas que creo que pueden servir, ¿no? Para los romanos, el destino estaba decretado y debía aceptarse con dignidad, ¿ah? Un fatum, de ahí viene la palabra fatalismo, el fatum. Acepto la vida de forma quizá fatalista, tal y como vino, y tengo que ser estoico, es decir, aceptar el destino en una idea de fatalismo puro. La perspectiva judeo-cristiana era muy distinta, porque existía una noción de ¿qué? De la providencia, es decir, Dios es un Dios relacional, ¿sí? No está asociado a un destino fatal que me tocó vivir, que me toca soportar, entonces tengo que tratar de solo resistir y sobrevivir. No, Dios es un Dios que tiene comunión con nosotros, y mayor aún cuando Cristo viene, lo que hace es restaurar la relación paternal, y que todavía sigue siendo un síndrome que genera una desafección, un espacio que hace que el ser humano no permita establecerse en una identidad concreta. ¿Cuál? La orfandad. Entonces, para el griego, Dios era Zeus. ¿Quién era Zeus? El que mandaba un rayo. ¡Ah! Y este es tu destino, acéptalo. Para el romano, algo similar. La fortuna, lo hemos hablado otras veces, ¿no? La suerte. A ver cómo me va con la suerte. Pero tú y yo somos parte de una familia. Tú y yo tenemos un Padre Celestial, el cual quiere hablarnos, el cual en la Escritura ya nos está hablando y ya nos está diciendo hacia dónde ir. Entonces, no seamos ignorantes. La ignorancia, ignorar la Escritura, ignorar nuestra comunión con Dios, ¿sabe lo que hace? Que rápidamente entremos a esos circuitos en donde nuestro entendimiento, por más de que adoremos al Señor, sigue en una mente romana, griega, o una mente en la que aceptamos la vida de forma fatalista. Y decimos, a lo mejor la fe me sirve para irme al cielo nomás. Pero ¿sabes qué? Tenemos Padre. Tenemos Padre. Eres hijo. Eres heredero. Mira lo que dice Isaías 65:11. A mí me impresiona esto que en la Escritura también está muy claro. Mira, dice, pero vosotros que abandonáis al Señor, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna. Esto no lo estoy ni siquiera parafraseando, o sea, así está descrito en el libro de Isaías. Ponéis mesa para la fortuna y que preparáis vino mezclado ¿para qué? Para el destino. Yo destinaré a la espada y todos vosotros os encorvaréis para la matanza, porque llamé, mas no respondiste. Hablé, mas no oísteis. Hiciste lo malo ante mis ojos y escogiste aquello que no me complacía. Estos versos son muy duros, pero nos muestra un poco una condición que, por más de que esto sea escrito hace casi 2600 años, Isaías, lo que nos está mostrando es una situación que aún nosotros como hijos de Dios a veces vimos. ¿Cuál? Abandonar y olvidar qué es lo que el cielo ha soltado, ha diseñado y ha planeado para mí. Es decir, abandonamos los planes de Dios.
Abandonamos el reconocer su voluntad. Olvidamos. ¿Sí? Y miren, abandonar y olvidar puede sonar como algo no tan grave. Porque casi siempre como que tenemos, ustedes se han dado cuenta que tenemos como una clasificación de los pecados, ¿no? Bueno, y eso viene de una mente medieval. Por ejemplo, si uno lee Dante Alighieri, la Divina Comedia, ahí se crean nueve infiernos, 9 cielos, y este pecado es peor, y se empieza a jerarquizar. Pero ¿saben qué? Aquí hay una situación compleja y difícil. ¿Cuál? Estamos muchas veces olvidando y abandonando la voz de Dios, la voz del Señor. Abandonar es que nosotros no estemos presentes, cuando su presencia sí está presente. Olvidar es que Dios te habló algún día, que el Señor te dijo, mira, esto yo tengo para ti, mira, esto yo tengo para tu familia, mira, este plan, cree, muévete en fe. Mira, esa persona que está ahí, bueno, con ella tú te vas a unir, con él tú te vas a unir y vas a edificar, vas a construir. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos. Y cuando nos olvidamos, muchas veces, de forma inconsciente, estamos haciendo mesa para la fortuna. ¿Qué era la fortuna? Estaba hablando de echar suertes, ¿no? Tratar de vivir por la suerte. Y vino mezclado para el destino. Bueno, aquí es una traducción de divinidades, ¿no? De dioses que consultaban, ¿no? Los judíos para tratar de tener dirección. Y ese es el punto, que cuando no escuchamos al Señor, cuando olvidamos y abandonamos, es muy fácil que caminemos sin dirección. Disculpe si estoy siendo muy duro, ¿no? Todo destino tiene una dirección. Y tú tienes un destino. Todo destino tiene una dirección. Y tú eres gente que ha sido soplada con aliento de vida. Amén. Entonces hoy día vamos a decir, Señor, vamos a volver a ti. Si quizás te hemos abandonado en un ámbito en donde tú estás presente. Si yo te he abandonado en mis tiempos devocionales. Si he abandonado mi oído de tu boca. Si he abandonado el lugar donde yo sé que tú me hablas. ¿Por qué? Por diversas circunstancias. A veces por el dolor, a veces porque no entendemos, o a veces porque estamos presos de la fortuna. De tratar de ver cómo nos va a cómo va adelante las situaciones sin la claridad de lo que el cielo tiene. Y yo quiero este día orar para que el Señor te recuerde. Para que Él te recuerde esas palabras, las impresiones. Y ¿sabes qué? Muchas veces sueños, visiones y planes que Él te habló. Para ti, para tu casa. Entonces hoy necesitamos decir, Señor, aquí estamos. No vamos a abandonar tu presencia. Hay un lugar que nosotros construimos en nuestros tiempos devocionales, que no se reemplaza solo viniendo aquí a adorar. Cuando yo vengo aquí, cuando tú vienes aquí, lo que haces es impartir de lo que tú ya tienes edificado con el Señor. Pero hay un lugar entre tú y el Señor que solo tú y Él pueden entrar. Y eso está en tu corazón. El lugar en tu corazón. Donde se edifica, ¿qué? Una habitación. Donde se edifica una morada. Donde se edifica un lugar de revelación. Entonces, hay cosas que yo y los que estamos aquí intentamos
empujar, impulsar. Pero hay otras que solo se definen en ese espacio íntimo que estás construyendo con el Señor. Entonces no lo abandones. Si necesitas dirección, si necesitas tomar buenas decisiones, no abandones el lugar donde sabes que Dios te habla. Y no olvides la dirección, el propósito, las palabras que Él te ha hablado. No las olvides. Y por más de que quizás hayas pecado, por más de que estés temeroso, por más de la circunstancia que tú digas no soy digno, ¿saben qué? Todas esas cosas son mentiras delante de los brazos de tu Padre. Porque el papá está siempre con sus brazos abiertos, disponibles, para poder, con su gracia tan grande, limpiarnos, fortalecernos y encontrarse con nosotros. Entonces, por más de que yo te diga, amigos, hermanos, vamos a orar para que se activen los sueños de Dios sobre ti, mira, amén, puede pasar. Pero si el lugar en donde esas definiciones se trabajan y pasan a ser ya no solo una declaración de fe, sino que pasan a formar un carácter y un proceso de vida, si eso no está trabajado en nuestro corazón, pasa como una buena palabra. Un domingo en la mañana o un domingo en la tarde. Pero ¿qué cosas hemos abandonado y qué cosas hemos olvidado? Y que hoy necesitamos recuperar, ¿para qué? Para caminar claro en el destino y en la dirección que el cielo tiene para los hijos. Recuerda que tú tienes un destino. Entonces, hoy hay muchas formas en cómo, yo te hablaba de los romanos, te hablaba de los griegos, pero hay diferentes formas en cómo el mundo define el destino. Muchas maneras en cómo se conecta el destino. Y claro, te me dice, pero hábleme de José. Es que vamos a llegar ahí, ¿ah? Vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a José. Pero vamos a encontrar que en las visiones contemporáneas del destino, la gente, por ejemplo, vive para la autorrealización y el esfuerzo personal, ¿no? El destino, entonces, es una construcción individual basada en la búsqueda de la felicidad propia, ¿no? Es buena esa película, ¿no? En busca de la felicidad. La de Will Smith. Pero más allá del esfuerzo humano, ¿no? Hay una premisa hoy día. ¿Cuál es? Mi felicidad es lo más importante. Y eso aparece como, ¿cuál es el destino de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Mi felicidad. Mi felicidad es lo más importante. Y entonces yo tengo que autorrealizarme. Todo el tiempo debo autorrealizarme. ¿Por qué? Porque el destino lo construyes con tu propio esfuerzo. ¿Sabe qué? Eso es construir un gigante con pie de barro. Porque todo lo que el hombre construye en su propio esfuerzo, todo lo que el hombre construye en su individualismo y en su egoísmo y que estuvo fuera del diseño de Dios, en un momento se va a derribar. ¿Cuántas cosas estás haciendo embarrándote y embarrándola? Porque lo hace fuera de diseño. Si vas a edificar algo en tu vida, ¿sabes qué? Hazlo en base al plan y al diseño divino que Dios tiene para ti. Cada uno de nosotros es llamado para edificar. Y ojo, no estoy diciendo que sea malo esforzarse. La Biblia dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos. Tenemos que ser gente que es determinada, que se esfuerza. Pero otra cosa es vivir la vida pensando que el destino es una construcción en tu autorrealización porque tú quieres ser feliz. Como algunos decían, algunos más viejitos decían, tengo derecho a ser feliz, decían. Y claro, todo el mundo tiene el derecho a ser feliz. Y hay países que la Constitución así lo establece, ¿no? Claro. Hay países donde está consagrado en la Carta Magna, ¿no? La felicidad
como el objetivo final. Bueno, en el caso de Estados Unidos, ellos tienen en su constitución el poder ser un pueblo feliz. Ahora, esta mezcla entre la felicidad y el individualismo muchas veces está en pugna con los deseos del corazón. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. El Señor no quiere que nosotros seamos gente que camina en tiniebla y en oscuridad. Pero yo me pregunto, si uno ve el libro de los Hechos, si uno ve primera y segunda de Corintios, yo estaba leyendo precisamente en la mañana Pablo cuando decía, nosotros los apóstoles somos espectáculos para este mundo. Nos vestimos mal, así decía Pablo, así dice Pablo de hecho. Nos vestimos mal, comemos mal. Me han apedreado no sé cuántas veces, no tengo casa propia, decía Pablo. Somos espectáculos para este mundo. Pero ¿saben qué? Todo lo estimo por basura, a fin de conocerlo a Él. Entonces, ¿cuál es el concepto de felicidad? Jesús dijo, Señor, yo me despojo de la gloria. Me despojo de mi posición de Dios, ¿cierto? Filipenses. Y me hago siervo. Y si fuese de mí que pase esta copa amarga, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Entonces Jesús llega a decir lo siguiente, dice, mi deleite es hacer tu voluntad. Entonces, la Escritura redefine el concepto de felicidad en tanto complacencia. ¿Qué es complacencia? Es generar, ¿no? Esa expansión de la plenitud, de decir, esto es lo máximo. ¿Ah? Esto es lo más impresionante en la vida. ¿A alguno le ha pasado eso, no? Sí. Hoy está muy serio. Yo, voy a decir algo. Y que, a ver cómo les cae nomás, pero bueno. No, me acuerdo, tuvimos la posibilidad de estar con mi esposita en Francia, en París, y yo dije, yo quiero ir acá, vamos a ir a comer algo, y ¿saben qué? Me sirvieron un postre que yo casi lloro. Y dije, esto es lo mejor que he comido en toda mi vida. Todo lo demás es mentira. Casi me pongo ya. Y nunca más he probado un postre igual. Oh, pero una cosa. Era como un crème brûlée, pero era una cosa. Entonces, después de probar ese postre, yo dije, esto es lo máximo. Esto es lo máximo de los postres, ¿no? Pero no sé si a alguno le ha pasado, está en un tiempo con el Señor. Y cuando tú te sientes abrazado por Él. Cuando Él te da una palabra precisa. Cuando su amor lo llena todo. Y tú dices, ya no necesito nada más. No necesito nada más. Porque nada tiene sentido si tú no estás, Señor. Y claro, el ejemplo que yo daba es burdo, ¿no? Pero esos momentos en su presencia donde Él prepara un manjar. Donde Él prepara un deleite. Tu alma necesita alimentarse degustando la presencia de Dios, porque saben que no hay nada mejor que cuando el Señor te habla, que cuando sabes que Él te está dirigiendo. Y aun cuando eso signifique pasar momentos difíciles y duros, puedes ser feliz. Puede ser pleno, porque la plenitud no está asociada a los parámetros de esta tierra, a lo que nosotros podamos decir nos autorrealizamos. Hay gente que vive en una experiencia espiritualista, ¿no? Se rige por la energía, las cartas astrales, el tarot, la reencarnación, y a ver ahí cómo me sale. Pero ¿sabe qué? Nosotros caminamos en certeza. Aun cuando damos pasos en fe, caminamos en certeza. ¿Sí? Cristo vive en medio de nosotros. Entonces nuestra vida se rige por un propósito trascendente. Sabemos de que nuestras vidas trascienden a este plano. Sabemos de que nuestras vidas son eternas en Cristo.
Y por lo tanto tu visión de las cosas debe ser transformada. Sartre decía, la vida es un absurdo. Jean-Paul Sartre decía, la vida es un absurdo. Y después de eso viene toda una era, ¿no?, en donde algunos la han denominado la edad de la nada. La gente vive para la nada. ¿Por qué? Porque piensa que la vida es una desgracia y estamos destinados inevitablemente a la desaparición. La frase común, después de esta vida no hay otra. Pero ¿saben qué? Tú y yo estamos convocados por el cielo para trascender los universos. ¿Sí? Somos eternos. Y en esa eternidad, Cristo se va formando en nosotros. Pablo dice, tú y yo tenemos un destino. ¿Cuál? La imagen de Cristo. Tú y yo tenemos un destino, tenemos una meta. ¿Cuál? Cristo. Cada día crece Cristo en mí. Cada día su gloria se manifiesta en mí. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser hechos a su imagen. Entonces la gloria del Hijo tiene el potencial para transformar la realidad que está a nuestro alrededor. Partiendo por transformar nuestras debilidades en fortaleza. Partiendo por transformar lo que parecía un destino a repetir lo que hicieron tus abuelos, tus padres. Esos destinos divisivos, ¿saben qué? Dios viene a sanarlos. Y en donde habían acantilados profundos, el cielo se pone y Cristo se pone y dice, yo soy tu puente para que avance más allá. Entonces necesitamos entender lo que dice Romanos 8:29. Dice, ¿qué dice la palabra en Romanos 8:29? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Es decir, te entregó un destino. ¿Sí? Lo podemos leer fuerte. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, fuiste conocido de antemano, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, dentro de ti, dentro de tu vida, dentro de ese GPS que yo te decía, está Cristo queriendo ser formado constantemente. Y su imagen de nuestras vidas. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces Dios nos crea con un propósito eterno. Fuimos creados con un propósito que es eterno. Estamos destinados a ser y vivir como Cristo, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, por eso es que necesitamos arrepentirnos constantemente. El arrepentimiento es una llave para un cambio de mentalidad. ¿Sí? El arrepentimiento no es solo decir, Señor, perdón por mis pecados. Eso es confesión. Pero arrepentimiento, que como lo hemos hablado muchas veces en el original, es metanoeo, que quiere decir un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Que sea la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pelea en nuestro interior? Imágenes. Imágenes. Imágenes que hemos formado desde que éramos niños. Imágenes que son voces que han ido modelando el cómo decidir y el cómo enfrentar diferentes ámbitos. Desde tu relación conyugal, hasta cómo administras tus finanzas, hasta cómo piensas el futuro, hasta cómo trabajas con tus hijos. Hay imágenes que pelean en nuestro interior. Y esas imágenes lo que hacen es crear una fortaleza mental. Esas imágenes lo que hacen es crear estructuras de pensamiento. Pero la palabra dice que hay un destino que el cielo habló de antemano. Hemos sido llamados a ser conforme, es decir, con la forma. Conforme, con la forma ¿de qué? De la imagen de su Hijo. Entonces mi oración es, Señor, yo me vengo a arrepentir,
no solo para confesar mis pecados, sino que vengo a decirte, cambia mi mentalidad. Que sea la imagen de Cristo en mí. ¿Y cómo se forma la imagen? La imagen se conforma a partir de voces, a partir de lo que oímos. Una imagen se forma desde lo que oímos. Entonces, por eso es que tenemos que leer la Escritura no en una mirada unilineal, no en una mirada de acumulación intelectual, sino que tienes que leer la Escritura siendo inspirado por el Espíritu de la Escritura. Para que la voz, que aquí, esto es voz, esta es la palabra, ¿no? Esto es voz. Para que la voz del Espíritu venga como espada y me destruya. Y me edifique. Si yo leo esto, si yo tengo un tiempo de intercesión, si yo tengo un tiempo de oración y no dejo que la agudeza de la Escritura y de la voz del Señor, de su revelación, ajuste en mí lo espiritual a lo espiritual, lo natural a lo natural, que traiga el balance, que traiga el orden, tengo un problema. Y hoy, déjeme decir esto, miren, estoy todavía en la introducción, les pido disculpas, pero tranquilo, si no voy a estar mucho tiempo hoy día. ¿Sí? Voy a ser muy cuidadoso en los tiempos para poder ministrar. Pero ¿saben qué? Hoy tenemos un problema ¿con qué? Con una crisis en una generación que tiene graves problemas de salud mental. O sea, hablar hoy día de mentalidad es hablar de el tema que nos toca enfrentar como generación. Si uno mira hace 50 años atrás, bueno, incluso menos, ¿no? Y aún se hacen reels como burlándose y chistoso, que dice, los hombres hace 15 años atrás voy al psicólogo, y el otro lo miraba al otro, a uno y le decía, pero vamos a jugar a la pelota y se nos pasa, ¿no? El entendimiento de la salud mental ha sido leído por los especialistas, ¿no? Y aquí hay hartos psicólogos, hay gente que se ha dedicado a estudiar esto. Y no pretendo yo meterme en esa hondura porque no me corresponde. Pero ha sido muy estudiado, ha sido bastante, creo yo, fotografiada la realidad de las diferentes enfermedades, de las diferentes condiciones que surgen a partir de la depresión, del estrés. Pero ¿saben qué? Las veces que a mí me ha tocado ministrar a hermanos o a nosotros mismos, nuestros tiempos con el Señor, hay una verdad que es tan tremenda y grande, y es que cuando somos expuestos a la voz de Dios, cuando somos expuestos a la gracia que hay en el hecho de entendernos en un lugar de pertenencia, o sea, saber de que no, insisto, no estamos improvisados, sino que tenemos un lugar de pertenencia. Estamos con Cristo en los lugares celestiales. De nuestra identidad, saber que venimos del Padre. Dejar que Él sane con su imagen las distintas heridas y erosiones que hay dentro de mi alma. ¿Saben qué? El Señor anhela sanarnos en la área en donde nuestra mentalidad, nuestros pensamientos o están atascados o están envueltos en un destino que nunca fue el destino que el cielo diseñó para ti. Entonces, yo quiero invitarte a que puedas decirle al Señor, Señor, ¿en qué área de mi vida yo necesito hoy día sanar dentro de mi mentalidad? La mentalidad entendiendo como un esquema en el cual yo voy a pensar lo bueno, lo justo, lo bello, lo agradable. ¿Cuáles son los pensamientos motores que conducen mi vida?
¿Están en tu palabra o están más bien en la fortuna? ¿O están más bien en la autorrealización? ¿O están en un espiritualismo errado? ¿Dónde está el foco de mis pensamientos? Como dice el proverbio, porque tal como lo que piensa el hombre, tal es él. ¿Cuáles son las fortalezas que de alguna forma construyen un sistema de pensamiento? ¿Le puedes dar la siguiente, porfa? Por eso es que el caso de José es especial. Porque José creció en una casa disfuncional. José pudo haber tenido un montón de problemas, de trauma. Su abuelo, Labán, había estafado a su padre, Jacob, por 20 años. ¿Se acuerdan, no? La escritura. Esaú, quien era su tío, le había prometido la muerte a Jacob. Y también Esaú había dicho, no solo voy a matar a Jacob, voy a matar a toda tu casa. Es decir, José y sus hermanos caminaban bajo amenaza. Ismael e Isaac, su abuelo, eran enemigos mortales, ¿se acuerdan? Ismael e Isaac. Es decir, los abuelos, los tíos de Jacob, eran bien complejos. Ahora, José había crecido en una casa profética. En la casa de José todos oían al Señor. O sea, venían de Abraham. Abraham, Isaac, y ahí estaba Jacob, y ahí estaba José. Es decir, era un lugar donde se oía la voz de Dios. Pero era un lugar disfuncional también. Porque Jacob, siendo profeta, en él habían dinámicas de poligamia, había inestabilidad emocional y había un favoritismo tóxico. Ahora, José le toca vivir junto a 10 hermanos envidiosos, celosos. Simeón y Leví, que yo digo que eran como unos pandilleros, ¿no? Simeón y Leví eran cosas serias. Eran terribles, brígidos. O sea, imagínense lo que habían hecho matando a todos los que habían tocado a su hermana. Rubén, el hermano mayor, el que todos miran para el ejemplo, Dios bendiga a los hermanos mayores. Siempre bendicen a los mayores también. Y los del medio también bendecidos. Que dicen los mayores, los menores reciben la bendición y los del medio del sándwich, no, también son bendecidos por el Señor. Ahora, ¿qué es lo lindo en la Escritura? Que nos muestra en el reino que hay un solo primogénito, Cristo, y todos los demás somos hermanos. ¿Sí? Entonces, no es que sea hermano del medio ni menor, no. Cristo es el mayor y todos los demás somos pequeños Cristo. Entonces, sanémonos también de ese tema. Ahora, Rubén, que era el llamado para mostrar el ejemplo, tuvo problemas graves al subirse a la cama de una de las mujeres de su padre, Bilha. Y entonces vemos lo siguiente, vemos una herencia disfuncional en José. José heredaba una red de rivalidad e inestabilidad. Ahora, la pregunta que yo me hago es esta: ¿cómo se cultiva la confianza en Dios cuando tus modelos terrenales están fracturados? O sea, ¿cómo puede salir algo tan bueno de esa casa? Un José, siendo que era el desastre donde él creció. Ahora, eran profetas de Dios. Me acuerdo en Estados Unidos, hablando con un hermano morenito, él me decía que él venía me contaba una vez que él venía de una iglesia de avivamiento muy grande. Imagínense esos coros gospel, aleluya, todo eso. Y cosas tremendas que él había vivido de chico, sanidades, milagros, prodigios, pero me decía, pero lamentablemente
ni mi abuelo ni mi padre fueron leales con su esposa. Entonces, él, me acuerdo, porque me marcó, me decía, yo veía dos imágenes. Una, el fuego de Dios y el avivamiento, y otra veía lo que ocurría en la casa. Entonces eso se llama esquizofrenia. Y yo me imagino que a José le pasaba algo así. Imagino que José veía la promesa que Dios le había hecho a Abraham sobre su papá, pero también sobre él. Y eso pudo haber provocado un trauma, seguro. José lidió con el trauma del rechazo siempre. Se sentía rechazado. Y aún con el olvido. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del olvido al inicio? José le dolió. Él pasó 22 años sin su familia en Egipto. 22 años. Y él pensó que ya se habían olvidado de él. Peor aún, cuando está en la cárcel y se acuerdan el copero y el panadero, y les dice, oye, cuando vean al faraón, acuérdense de mí. Se olvidaron, porque él vivía en una prisión de olvido, en un área de su alma. Ahí había quedado parte de su alma cautiva. ¿Dónde? En un trauma de olvido. Pero aún con esos traumas y aún con esas situaciones adversas y difíciles que tiene que enfrentar José, su mentalidad era distinta a la de su hermano. Y él decidió no replicar un ciclo que habían vivido otras personas a su alrededor. ¿Por qué? Porque el Señor lo había vestido con un manto. ¿Sabes qué? Dios te entregó un manto. Hubo un día en cuando el Señor soltó sobre ti un manto. José comenzó a soñar solo después que su papá le teje su manto. El manto activa la visión. El manto que el Señor pone sobre ti te hace soñar. ¿Por qué? Porque el manto es una impartición de autoridad. El manto es estar revestidos en todo el diseño y el destino que Dios tiene para ti y para tu casa. Pero ¿qué pasa cuando, insisto, nos salimos del diseño y nos revestimos de cualquier otra cosa? Nuestra mente comienza a cambiar. La palabra sigue ahí. La promesa de Dios sigue ahí, intacta. Lo que Él ha dicho sigue ahí. El tema es dónde está mi corazón. Para poder tomar lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho. Entonces, hay un manto que es vestidura de autoridad, de identidad. Lo más probable es que ese manto haya sido de lana de oveja, que simboliza el vestirse del cordero. Vestirse de esa lana de oveja es vestirse de Cristo. Frente a esa profecía inminente, contrastando radicalmente quizás con el vestido de piel engañosa que usó Jacob frente a Esaú. ¿Se acuerdan o no? Jacob también se vistió, pero se vistió también medio tramposo. Ahora no vamos a entrar a juzgar a Jacob, ya no nos corresponde. Que el Señor, Él es el que escudriña el corazón. Pero lo que vemos acá es un hecho que Él le teje un manto a su hijo. ¿Qué estamos tejiendo para nuestras generaciones? Hay mantos que vienen del cielo, pero también hay mantos que se traspasan sobre las generaciones. Con tus procesos con Dios estás tejiendo un manto para tus hijos, para tus nietos, para los que vendrán. ¿Están aquí o no? Entonces,
Tú y yo tenemos por derecho legal un manto. Hemos sido revestidos de Cristo. Vamos a la palabra para que eso me lo crean. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 10. Dice, y os habéis vestido del nuevo hombre. ¿Sí? Os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. Ojo, hemos algunos que están en ese tiempo de renuevo, que estamos en ese tiempo de renuevo, y el renuevo a veces también es soltar vestiduras que ya están añejas. Y a veces también el renuevo es despellejarnos. Bueno, os habéis vestido, dice, del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Conforme a qué? Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Estamos hablando de destino. ¿Me siguen, no? Y estamos hablando de vestidura. Y ahí se repite, ¿qué cosa? Con la forma de la imagen de aquel que nos creó. ¿Ya? Entonces mira, dice que nos hemos vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogido de Dios santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos. Avance rápido, pastor, ese verso. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Mira lo que dice la textual 4. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces, es inevitable. Dios ha puesto sus vestiduras sobre nosotros. Y cada vez que nosotros vamos avanzando a la imagen de Cristo, vamos vistiéndonos de nuevas ropas de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y tú te empiezas a vestir ¿de qué? De la gloria del Hijo. Que se refleja en qué? En un carácter transformado. Entonces, a mí me impresiona que la vestidura acá en el Hijo es como la túnica de José, dice, la identidad más profunda del creyente se recibe del Padre, no se fabrica ni se puede arrancar. O sea, Cristo en ti va a dar fruto. Cristo en ti va a dar fruto. ¿Sí? El tema es si yo estoy dejando que Él siga construyendo dentro de mi vida y siga revistiéndome en esa verdad. Para ir cerrando, como dijo un amigo brasileño, eso no significa nada, pero bueno. No, pero para ir cerrando. Dios pone sobre José, escuchen esto, un manto de favor, de autoridad y de destino. ¿Cómo puedo avanzar en un mundo que me dice, que me tira para un lado y que quiere cambiar el destino que Dios me entregó? Vístete de Cristo. Usa el manto que Dios te dio. Usa la autoridad que Él ha delegado sobre ti. ¿Por qué? Porque esa gracia va a comenzar, insisto, a abrir los ojos de tu entendimiento en la visión, en el sueño, en el destino que Él trazó para los hijos. Un manto de favor, un manto de autoridad, un manto de destino. Aun cuando, con todo lo que significaba, ¿no? Israel dice que amaba a José más que a todos sus hijos, Génesis 37:3, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta es mi lectura, ¿ya? Es mi lectura, no es una lectura tajante. Pero para mí, el manto de diversos colores tiene que ver con el arco iris, con los 7 colores
que Dios pone en el pacto después del diluvio. 7 colores. Otro día vamos a profundizar más en eso, ya me comprometo a profundizarlo. Como los 7 espíritus del Señor. Entonces, ¿de qué se viste José? ¿De qué manto de colores se viste José? De los colores celestiales. Dios busca revestir a una generación de un manto celestial que no necesite vestirse de los paradigmas de este mundo, sino que sea revestida ¿en qué? En el pacto que tienen con el Señor. Y sabe que Dios te está revistiendo de autoridad, te está revistiendo de favor y te está revistiendo de destino. No olvides, no abandones lo que Él ha soltado y lo que Él ha dicho sobre tu vida. Esa túnica, ese manto es dado del Padre por gracia y es dado para los hijos a través de lo que Cristo hizo. Marca el favor, marca esa primogenitura. Entonces, quienes portan ese manto de identidad celestial tienen autoridad innata para sujetar la estructura egipcia. Porque Egipto lo que hace es producir esclavitud. Todos los otros modelos de vida tienden ¿a qué? A la pirámide, a vivir para el faraón, a vivir siendo esclavos. Pero el Señor nos reviste con su manto para caminar bajo el consejo de los 7 espíritus del Señor. Y de esa forma caminar en un nivel de libertad y de entendimiento que este mundo no lo logra procesar. Y cuando aparezcan los sueños, y cuando aparezcan las 7 vacas, y cuando aparezca todo lo que es un desafío para Egipto entero, el Señor va a soltar sobre ti claridad. Va a soltar sobre ti consejo. ¿Por qué? Porque estás vestido de su espíritu, estás vestida de destino. Amén. Ahora sí termino. Bueno, pónganse de pie mejor para terminar, porque si no, no voy a terminar. A veces no nos damos cuenta el regalo de ser hechos hijos del Señor. No nos damos cuenta de todo lo que el Señor ha conseguido con su muerte y resurrección. ¿Sí? Pero hoy yo quiero invitarte a que puedas recibir de ese manto. Quizás hay algunos que necesitan renovarlo, otros que hay un tema en tu corazón luchando ahí. Y antes de orar, solo si me ayudan poniendo un verso que está acá en 1 de Juan 2:16. Mira lo que dice. 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero invitarte que podamos unir nuestra voluntad a la voluntad del cielo. Unamos nuestra voluntad a esa voluntad celestial. ¿Para qué? Para que una vez más pueda abrirse delante de nuestros ojos y delante de nuestro corazón esos planes y esos diseños que el Señor tiene para cada uno. Amén. Padre, queremos darte gracias este día. Queremos darte gracias por tu fidelidad. Queremos darte gracias por todo lo que tú haces en medio de tus hijos. Honramos tu nombre. Yo oro para que puedas escudriñar esas áreas de nuestro entendimiento, donde quizás hay estructuras conectadas a una configuración en la que ese destino no tiene nada que ver con lo que tú tienes para nosotros. Y queremos pedirte perdón. Queremos arrepentirnos este día, Señor.
por medio de la sangre del Cordero. Queremos arrepentirnos por tomar vestiduras, por armar planes, poniendo mesa para la fortuna, abandonándote a ti, Señor, abandonando tu dirección y olvidando tu consejo, olvidando lo que tú ya has dicho. Señor, por eso te queremos pedir perdón este día, porque sin ti no podemos hacer nada. Sin ti nuestras vidas no tienen sentido, Señor. Sí, Señor. Eres lo mejor que hemos experimentado, Señor. Eres tú. Y hoy venimos delante de tu presencia a comer de Cristo, a beber de ti, Señor, a ser vestidos de tu realidad. Señor, lloro, Señor, pidiéndote que nuestra voluntad se una a la tuya. Cada uno de los deleites, de las cosas que consideramos valiosas, de nuestra forma de pensar, hoy día las traemos ante ti para decirte: no se haga, Señor, mi voluntad. Vengo a conectarme a tu destino eterno, Señor, a lo que pensaste para mí, que es ser como tu Hijo, ser como Cristo. Señor, lloro para que toda voz de temor, toda voz de enfermedad, toda voz de ira, toda voz de desilusión, cualquier otra voz que ha estado creando una imagen en nuestro interior y ha estado soplando una estructura de pensamiento, una mentalidad que genera una disociación entre tu voz y esas tensiones internas, en el nombre de Jesús te presentamos nuestras mentes, te presentamos nuestras estructuras de pensamiento, te presentamos, Señor, esas cosas que guardamos y que nadie ve. Te las entregamos, Señor, los pensamientos que más nos atemorizan, las cosas que más nos duelen, las cosas que pensamos del futuro por temor a que me puedo morir, que puedo perder a mi familia, que me puedo quedar solo. Tantas cosas que pensamos y que movilizan nuestras decisiones y que nos hacen salir de tu destino. Hoy, Señor, te entregamos cada uno de esos pensamientos más profundos que provoca una disfuncionalidad entre lo que tu reino hoy abre delante de nosotros, Señor, y esas decisiones profundas del corazón. Y aunque nos duela, y aunque sea, Señor, a veces vergonzoso, nos decidimos hoy exponerte áreas profundas de nuestro corazón, porque no queremos seguir viviendo igual, porque no queremos conformarnos, Señor. Sabemos de que hay más en ti. Sabemos de que tú eres tan grande, Señor. Sánanos, Señor, este día, sánanos y trae ese manto que nos recuerda lo que tú tejiste para nosotros, oh Cordero Santo. Lo que tú tejiste con tu sangre, lo que tú tejiste con tus palabras. Vístenos de ti, Señor, vístenos de Cristo, vístenos, Señor, de tu luz, vístenos de tus colores, vístenos, Señor, saca todo lo opaco, todo lo muerto. Vístenos de ti, Señor, revístenos de Cristo, revístenos de amor, revístenos de paciencia, revístenos de mansedumbre, revístenos del Cordero. Quitamos todo vestido añejo, toda vestidura contaminada con la muerte, contaminada con la inmundicia, con pensamientos que nunca vinieron de ti, Señor.
Lava nuestras vestiduras en tu sangre. Trae, Señor, nuevos vestidos, nuevos mantos para cada uno de nosotros. Tanto te anhelamos, Señor, tanto, tanto, tanto te anhelamos. Tanto te anhelamos, Jesús. Sánanos, Señor, sánanos. Sana nuestras mentes. Sana nuestros pensamientos, Señor. Y desde ahí sana nuestros cuerpos, Señor. Sana la tierra, sana las heredades. Sana las finanzas, Señor. Sana las relaciones familiares este día. Sánanos, Señor, sánanos. Venimos a ti. Oh, Señor, ¿a quién más iremos? Solo a ti, Jesús, solo a ti. Sánanos, Señor. Y permítenos soñar otra vez. Y permítenos visionar otra vez, Señor. Y permítenos abrir los ojos y ver los cielos abiertos. Oh, Señor, revístenos de ti. Revístenos con tu autoridad. Oh, Señor, vístenos con tu autoridad. Te queremos pedir perdón por las cosas que hemos construido en nuestra fuerza, por esos gigantes con pie de barro, por construir fuera de diseño. Te pedimos perdón este día. Venimos a ti, Señor. Oh, venimos a ti, Jesús, para ser revestidos de tu autoridad. Señor, el poder que viene de ti, que viene de lo alto. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Y todo el que está distraído se enfoque, Señor. Todo el que está desconfigurado, yendo a otra ruta. Hoy, Señor, venimos a ti y te decimos: oh, guíanos, Espíritu Santo, guíanos en tu verdad. Guíanos en tu justicia. Vístenos de tu autoridad, Señor. Y una vez más soltamos toda herencia que vino de nuestros antepasados, toda forma de pensar que vino de nuestros antepasados. Y la entregamos a ti, la soltamos y recibimos de nuestro buen Padre. Recibimos el bien, recibimos el favor, recibimos tu gracia, recibimos tu autoridad y entramos en ese mar de gracia, entramos en ese mar de tu gracia, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, Jesús, tan bueno eres tú.